Bueno, chicos, comenzamos entonces retomando el tema de los productos. Nosotros habíamos visto tres tipos. Si recordamos, producto de un vector por un número, producto escalar entre vectores y vectorial entre vectores. ¿Sí? Antes habíamos visto la suma y resta de vectores. Suma por métodos gráficos y por el método analítico, ¿sí? Resta, ¿sí? Bueno, vamos a asociar estas operaciones con, o sea, ¿para qué nosotros las necesitamos en física, ¿no? Con las magnitudes físicas. Y vamos a comenzar con la resta de vectores. Cuando nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, en una parte de la física que se llama la cinemática, ¿sí? Primero vamos a definir lo que se llama el desplazamiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar supongamos, en el espacio, perdón, en un plano, con nuestros queridos ejes, ¿sí? Y supongamos que estemos estudiando el movimiento de una hormiga, por decirles una cosa, ¿no? Una hormiga. Supongamos que la hormiga en algún momento está acá, en el punto A. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a identificar la posición de la hormiga? ¿Sí? Con un vector que parte del origen y llega al punto A. Entonces ahí vamos a decir, esa sería la posición inicial que tiene la hormiga, XA. ¿En qué vamos a medir esa posición? ¿Qué les parece? En grados. ¿Sí? En grados sería la dirección, ¿no es cierto? Ah, perdón, la dirección. La dirección, bien. Está bien. ¿Quién habló? Nicolás. ¿Sí? Y desde el origen hasta el punto A, el módulo del vector, ¿en qué se medirá? Newtons. ¿Cómo? Newtons. Newton. A ver, usted imagínese que yo tengo una hoja, ¿sí? Como esta, y que acá pongo el origen en algún punto, trazo mis ejes, que es lo que está dibujado en el pizarrón, y acá dejo a la hormiga que camine. ¿Me entienden? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en algún momento la hormiga está en el punto A. Estamos hablando de una hormiga que se mueve. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en qué se va a medir el módulo de este vector? Velocidad, kilómetro. ¿En metro? En metros puede ser. ¿En qué más? En centímetros. Centímetros sería más útil. ¿Me entiende, Nacho? Que estamos midiendo, no estamos hablando de la fuerza que hace la hormiga, La distancia. ¿sí? Estamos hablando de dónde está la hormiga. En un momento estará acá, ¿sí? Y esa hormiga caminará por el papel este que yo les digo, ¿sí? Y en otro momento puede estar en este otro punto B, ¿sí? Entonces yo voy a decir la posición de la hormiga acá, XB, ¿sí? Es un vector. Entonces, XA, o podemos poner posición A si quieren, ¿sí? Vamos a ponerle
posición A, posición B, ¿sí? Entonces, esas serían las posiciones que tiene la hormiga. La dirección, como dijo Nicolás, la medimos en grados, y el módulo del vector, o sea, desde el origen hasta de donde arrancó la hormiga, o desde el origen hasta donde llegó, que es lo que yo controlé, se miden en metros, ¿sí? Entonces, PA y PB serían posiciones de la hormiga. ¿Se entiende cuál es la idea de esto? Medir la distancia total. Ahí vamos, ahí vamos. Pero digamos, se entiende el ejemplo de qué es lo que estamos midiendo. O sea, es un papel donde camina una hormiga, está en el punto A y pasa al punto B en un momento posterior. ¿Sí? Y la hormiga caminará por cualquier lado. ¿Sí? Pero yo me quedo con la posición que tiene al inicio, desde que yo la largué a la hormiga, la saqué del frasco y la puse acá, hasta que la hormiga se cansó de dar vuelta, no sé, y se quedó ahí. Hasta ahí controlé yo. Y la volví a guardar en el frasco. ¿Sí? Entonces hay una magnitud física que vamos a usar nosotros en cinemática, que es cuando estudiamos los movimientos, que se llama desplazamiento. ¿Sí? Y justamente es la resta de las dos posiciones. ¿Sí? O sea, posición final, que sería la posición de B, menos la posición inicial, que sería la posición de A. ¿Sí? Entonces el desplazamiento sería un vector así. Este sería el desplazamiento. La resta, nosotros vimos resta de vectores, ¿sí? Si yo estoy diciendo, definiendo el desplazamiento de la hormiga como la posición final menos la posición que tenía al inicio, ¿sí? Cuando hablo de resta sería que a esta posición yo le voy a sumar el opuesto de la posición inicial. ¿Sí? Entonces, si yo doy vuelta a este vector, hago el paralelogramo, me va a dar un vector así. Entonces, ahí tenemos una aplicación, digamos, de la resta de vectores. ¿Para qué nosotros estudiamos la resta de vectores? Lo vamos a usar, vuelvo a repetir, cuando estudiemos el movimiento, ¿sí? De los cuerpos. Y esa parte de la física se llama cinemática. Cinemática viene de cinema, kinema, en griego significa movimiento. ¿Sí? Entonces todo lo que es relativo a los movimientos lo vamos a estudiar en esa parte de la física. Entonces, para poder nosotros estudiar cuando un cuerpo se mueve, en este caso tomamos por ejemplo una hormiga, lo primero que vamos a definir es el desplazamiento. Fíjense que el desplazamiento tiene en cuenta solamente la posición donde arrancó la hormiga y donde terminó. ¿Sí? Esa magnitud física no le interesa nada de dónde estuvo la hormiga durante su camino. Ahora le pregunto a Nicolás, ya que me había hecho un aporte. ¿Ese desplazamiento, Nicolás, será igual a la distancia que recorre la hormiga? Sí, ¿Sí? Fíjese por dónde fue la hormiga, ¿se ve? sí, sí, se ve. Ah, esa. Ahí. Em, sí, sería lo mismo, ¿Sería lo mismo? creo. No, profe, no sería lo mismo porque la distancia es más corta en la línea recta. El desplazamiento
es más corto si lo mido en metros que la distancia por ahí que hizo esta hormiga caminando así. ¿Sí? A ver, les doy otro ejemplo. Supónganse que sus padres los mandan al almacén, o qué sé yo, están cansados de estudiar matemática. Vamos a poner esto mejor. Están cansados de todo el bombardeo de factoreos y qué sé yo, radicales. Y dicen, me voy a dar una vuelta a la manzana para despejarme. Bueno, salen de su casa y nosotros ahí aplicamos la física y decimos, esa va a ser su posición inicial. Medida respecto de, como dijimos, un sistema de eje que puede estar dentro de la casa. Esa es su posición inicial. Van a dar la vuelta a la manzana y vuelven a su casa, porque tienen que seguir estudiando. ¿Sí? ¿Cuál es su posición final? Donde comenzamos. La misma, ¿verdad? Arrancaron supongamos, de la puerta de la casa, es la posición inicial, y vuelven, después de dar la vuelta a la manzana, a la misma posición. Entonces, estos vectores estarían coincidiendo uno arriba del otro. ¿Cuánto sería la resta? Si yo quiero hacer el desplazamiento mío, el que ustedes tuvieron al irse a dar la vuelta a la manzana, posición final menos posición inicial. Sería 0 el desplazamiento. El desplazamiento sería 0 porque yo tengo la misma posición final que inicial. ¿Me entienden? Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas distancias recorrieron? Y si cada cuadra tiene 100 metros, Unos 400 metros. y ustedes hicieron una vuelta a la manzana, aproximadamente 400 metros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una diferencia entre la distancia que hemos recorrido y el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento tiene en cuenta, como les dije hace un ratito, la posición inicial y la posición final. Restando esas dos posiciones, que son dos vectores, obtengo el desplazamiento. Lo que pasó entre esa posición inicial y esa posición final, ¿sí? Yo podría haber hecho una curva, también podría haber ido a dar la vuelta a la manzana, me paro, qué sé yo, hago un amague para volver y me vuelvo a retomar el camino y así. ¿Sí? No interesa sino más que la inicial y la final. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo nosotros estamos aplicando acá la resta de vectores. Entonces, el desplazamiento vamos a medirlo en metros, o en centímetros, o en kilómetros, o en milímetros, dependiendo de lo que estemos estudiando. Si es una hormiga, por ahí conviene medir en centímetros. Si es que salimos nosotros a caminar, en metros, si estamos cerca. ¿Sí? Si hablamos que nos vamos a Catamarca, bueno, ya hablaremos de kilómetros. ¿Sí? Pero la medida oficial en el sistema internacional para el desplazamiento va a ser el metro. ¿Sí? De ahí, si nosotros usamos distancias más grandes, desplazamientos más grandes, vamos a usar los múltiplos. ¿Se acuerdan del deca, hecto, kilo? Y si usamos distancias más pequeñas, si estamos estudiando el desplazamiento de una hormiga, ¿sí? Ahí tendremos los submúltiplos y mediremos en centi, en mili. ¿Estamos? Entonces esto sería como para recordar la resta de vectores. Si nosotros a este desplazamiento le agregamos el tiempo, es decir, que tomamos un cronómetro de los que están en el celular y decimos, a ver, la hormiga arrancó acá, prendo el cronómetro. ¿Sí?
terminó acá, apago el cronómetro. Y yo controlo qué tiempo tardó en hacer ese desplazamiento. ¿Qué tendré ahí? ¿Qué estaré midiendo ahí? ¿Me puedes repetir, no, profe, lo que dijo, por favor? Sí. Supongamos que yo, cuando largo la hormiga en el punto A, prendo el cronómetro. Y se empieza a contabilizar el tiempo. Y luego, cuando la hormiga llegó a B, apago el cronómetro. Y entonces, aparte de tener el desplazamiento de la hormiga, sus posiciones y su desplazamiento, aparte de eso, también tengo el tiempo que tardó en hacer ese desplazamiento. Velocidad. ¿Cómo, Nacho? Velocidad. Ah, perfecto, no lo había entendido. Muy bien. Ahí cuando yo tengo esas dos magnitudes, desplazamiento y tiempo, ¿sí? Lo que estoy, digamos, midiendo es la velocidad que tiene mi hormiga. ¿Sí? Entonces, miren, al desplazamiento nosotros los vamos a llamar con una letra delta. Esta es una letra griega, que es como un triangulito, ¿sí? Que se llama delta, que quiere decir una variación entre dos cosas. En este caso hay una variación entre la posición, hay un cambio entre las posiciones. Entonces, si nosotros dividimos ese desplazamiento, que es un vector, en cuanto ha variado el tiempo, lo que tenemos es una velocidad media. ¿Sí? A ver, esperen, vamos a dejarlo acá. Fíjense cómo lo voy a escribir yo ahora. 1 sobre delta t es lo que ha variado el tiempo por cuánto varió el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Miren, esto es un vector. El desplazamiento, dijimos, este. Vamos a ponerle acá delta p. ¿Sí? Y esto que está acá, 1 dividido en el tiempo, ¿qué será? ¿Un vector o un escalar? ¿Un escalar? Un escalar, un número. Exacto. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Miren, un número multiplicado por un vector. ¿Qué me dará como resultado? Otro vector. Otro vector. Entonces significa que la velocidad media, como la definimos acá, es una magnitud vectorial. Y acá tenemos el otra de las aplicaciones de las operaciones que vimos de vectores. El producto de un número por un vector. Eso me da como resultado otro vector. ¿Qué significa? Que la velocidad media va a ser un vector que va a estar en función del desplazamiento. Quiere decir que va a ser un vector que puede estar acá, puede ser más chiquito que el desplazamiento, más grande, ¿sí? Dependiendo de cuánto es el número, ¿recuerdan? Recuerden que el número que multiplica el vector, lo que hace es agrandar el vector o achicarlo, ¿sí? En este caso vamos a tener un vector mirando para el otro lado. Este es el vector velocidad media. ¿Podemos llegar a tener un vector que mire para este otro lado, así?
Si es Sí. negativo, creo. Si es negativo, ¿quién va a suceder eso? El vector, o sea, el número. El número. Y en este caso, el número, ¿puede ser negativo? No sé. No, No. el tiempo no puede ser negativo. Fíjense, Estela, ¿quién es el número que multiplica el vector? 1 dividido en el tiempo. Ah, no. Entonces el tiempo, recordemos que va hacia adelante, o sea, no puede haber tiempos negativos en física. Por lo tanto, esto que para nosotros, relacionándolo con la operación producto de vector por un número, el número, en este caso, no puede ser negativo porque involucra el tiempo. Entonces quiere decir que este vector va a ser o del mismo tamaño que delta P, o más grande, o más chico, pero siempre en el mismo sentido. Porque no puede haber ningún número que me cambie el sentido de ese vector. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar con esto? O sea, nosotros estuvimos mucho tiempo, varias clases, estudiando a los vectores. ¿Por qué me demoré varias clases en estudiar vectores y sus operaciones? Porque después esto es fundamental para definir lo que viene en física. Por ejemplo, cuando estamos en cinemática, que es la unidad que sigue, pero no creo que la podamos llegar a ver nosotros este año, se define una magnitud como el desplazamiento con la resta de dos vectores. Se define la magnitud velocidad media con el producto de un número por un vector. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que voy. Todo lo que estamos viendo de vectores va a tener después, en cada unidad que vayamos avanzando en física 1, en física 2, siempre van a ir apareciendo ahí los vectores para saber cuando definimos una nueva magnitud y para saber de qué tipo es esa nueva magnitud que definimos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra magnitud que se define con un producto, pero ahora entre dos vectores. Entonces, estamos que el desplazamiento se mide en metros. No es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida. A ver, ¿en qué se va a medir la velocidad? Metros por segundo. Claro, si el desplazamiento se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, exactamente, metros sobre segundos. Esa es la unidad para la velocidad media. ¿Eso no es joules? No, No. ahora vamos a ver el Joule, ya que dijo Estela, ahora lo vamos a ver. Bueno, sí, nosotros arrancamos con la unidad estática. ¿Sí? Y miramos un poquito lo que nos dice la unidad 3. Lo primero que nos habla es qué es lo que estudiamos en estática. Y me habla del equilibrio de los cuerpos. Y cuando me habla de equilibrio, primero me pide o me explica qué es una fuerza. Nosotros hemos venido trabajando ya con los vectores y asociándolos a fuerzas. Pero acá en esta unidad les dice una definición, les da una definición de qué es una fuerza. Y escuchen lo que dice. Dice, es toda causa capaz de producir, modificar o impedir un movimiento y o una deformación. Cambio en la velocidad
aceleración, que le llama, o cambio en la forma, deformación. Entonces, nosotros como fuerza, entonces es una causa, es algo que produce ¿qué cosa? Modifica o impide el movimiento. Quiere decir que si algo venía andando, yo a través de una fuerza, si yo lo empujo, ¿qué pasa? Venía con una velocidad y si yo lo empujo en el mismo sentido en que viene, que va andando, esa velocidad va a aumentar. Ahí se produce un cambio en la velocidad, que es lo que se llama aceleración, ¿sí? Que todavía no lo vamos a definir, pero se los digo nomás. Y si venía andando y yo me pongo en contra, digamos, del movimiento, lo que voy a lograr es que lo impida el movimiento, si lo llevo a frenar, o que también cambie la velocidad. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la fuerza? Produce, modifica, impide un movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero empujar algo y una persona se me pone del otro lado y empuja en contra, ¿sí? Y por más que yo empuje y el otro empuja lo mismo que yo, me va a impedir el movimiento, ¿sí? Bueno, y también habla de que produce esta fuerza una deformación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes dejan rebotar una pelota, imagínense en cámara lenta que va una pelota de fútbol, de tenis, la que a ustedes les guste, cayendo al piso, ¿sí? Cuando llega al piso, ¿sí? Ahí el mismo piso le aplica una fuerza que hace que se deforme. Y eso también hace que después esa pelota rebote, ¿no es cierto? Y salga en la dirección contraria, en el sentido contrario del que venía. Bueno, todos estos fenómenos también los vamos a estudiar en Física 1. Por ahora solamente entendamos que la fuerza puede producir, como dijimos recién, modificar o impedir el movimiento y cambiar una forma de un cuerpo, ¿no? Fíjense que acá en estática les habla de que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué sería una magnitud vectorial? A ver. porque tiene un sentido también. Va a ser la fuerza hacia cierto lado. Bien, porque yo para definir necesito, ¿no es cierto?, un vector para hablar de fuerzas. ¿Sí? Cuando yo digo aplico 20 newton, ¿sí? O 50 newton, o 20 kilos, o lo que sea, tengo que decir dónde aplico esa fuerza. ¿Dónde? ¿En qué parte? Si yo aplico 20 newton acá al celular, ¿dónde se los aplico? ¿Se los aplico así para aplastarlo o se los aplico así para empujarlo? Ese es el punto de aplicación, ¿sí? Necesito dirección, ¿sí? Si yo le voy a aplicar una fuerza a este celular y puede ser que la aplique así, en esta dirección, que sería aproximadamente 45 grados, ¿sí? Sentido, ¿sí? Desde abajo o parte inferior, diría izquierda a superior derecha, ¿sí? O indico con un ángulo. Eso ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces la fuerza es una magnitud vectorial y sus características para repasar son punto de aplicación. ¿Qué sería el módulo de la fuerza? El módulo del vector. La longitud o la medida. Eso, la medida. Como la fuerza se mide en Newton, por ejemplo, y será, si tengo 20 newton, será un vector
de una determinada longitud, y si tengo 40 newton, será un vector del doble de longitud. ¿Sí? Entonces yo con la longitud, con el módulo, o la longitud del vector, expreso la intensidad de la fuerza. Si es una fuerza chiquitita o si es una fuerza gigante. Y nosotros también ya aprendimos a representar esto, a dibujar los vectores en el plano y a representarlos con escalas, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, acá en esta parte, yo les voy a pasar aquí, no sé si estarán viendo ahora ustedes el apunte, pero por las dudas yo les voy a pasar acá un cuadrito que me habla de las unidades de fuerza. Nosotros hemos hablado de que la fuerza se puede medir en Newton, ¿no? Pero si ustedes observan el cuadrito ahí se los pasé al grupo, y si no, se los muestro acá. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, en ese cuadro, fíjense que acá me habla de sistemas de fuerza, de unidades, perdón, y me habla de que hay 3 sistemas: el técnico, el MKS, que significa metro kilo segundo, y el CGS, que significa centímetro gramo segundo, que son las unidades de las magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo. Entonces ahí me dice que en cada sistema la fuerza se va a medir con distintos nombres. Miren, en el primero, ¿qué me dice? Kilogramos fuerza. Kilogramo fuerza. En el segundo, Newton. 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 Y en el tercero, Dinas. dinas. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, si bien la tendencia actual es a que todo se mida en el sistema internacional, que sería el MKS que dice acá, ¿sí? Y a la fuerza la medimos en Newton, hay otros sistemas, como los que les nombré acá, el técnico, que es el que usan más los civiles, en donde cuando hablamos de fuerzas, hablamos en kilogramos fuerza. Por ahí los civiles, si escuchan, van a decir, esta viga soporta 2000 kilos. Cuando está hablando de esos kilos, se está refiriendo a un peso, a una fuerza, en este sistema técnico. ¿Sí? Y después, cuando hablamos de dinas, de una fuerza de 5 dinas, y esa sería una fuerza muy chiquita. ¿Sí? Las fuerzas en el CGS, fíjense que las distancias se miden, los desplazamientos, las distancias en centímetros, en cambio en el MKS en metros. Entonces, la unidad DINA es para medir fuerzas pequeñas. ¿Mm? El Newton es para medir fuerzas ya intermedias, y el kilogramo podemos decir de fuerzas un poco más grandes. Y ese cuadro, a ver si alguien me puede decir, el que les pase en la foto, ¿para qué le sirve? Para la conversión entre las distintas unidades. Eso, muy bien, Nicolás. ¿Qué quiere decir? A ver si me da un ejemplo, Nicolás. Por ejemplo, si queremos saber, no sé, el ejemplo que usted dio que soportaba una viga 2000 Kilogramos fuerza. Muy kilogramos bien. fuerza. Bueno, podríamos hacer 2000 por, digamos, un kilogramo fuerza, que sería igual a 9,8 newton.
Muy bien. 1 kilogramo fuerza según la equivalencia, 9,8 newton. Sí. ¿Podríamos decir entonces, Nicolás? Que si multiplicamos Ajá. los 2000 kilogramos fuerza por los 9,8 newton, nos tendría que dar cuánta fuerza soporta la viga en Muy newton. bien. Así. Sí, Entonces decimos 2000 kilogramos por su equivalencia en kilogramos fuerza. 9,8 newton equivalen a 1 kilogramo fuerza. Simplificamos la unidad kilogramo y nos queda en newton. Bien. Entonces, si hacemos esa cuenta, 2000 por 9,8 serían 19.600 newton. Bien, entonces sirve justamente ese cuadro para establecer, para cambiar, ¿no? Son equivalencias para cambiar de un sistema a otro, ¿no? Perfecto. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? ¿Ninguno? Bueno, nos quedamos ahí entonces. ¿Pero entienden cómo se usa el cuadro, chicos? sí, profe. Sí, entonces fíjense, ahí les dice lo que usó Nicolás, 1 kilogramos, les está diciendo ahí cuántos newtons son, 9,8 o cuántas dinas son. ¿Sí? 1 newton pasado a kilogramos o a dina. Y una dina pasado a kilogramos fuerza a newton. De ahí sacan ustedes esa equivalencia que van a usar cuando quieren convertir de un sistema a otro. Bien, vamos entonces ahora a lo que me había hablado la compañera ahí de los joules. Que es una aplicación, definimos una magnitud aplicando el producto escalar de vectores. Y la magnitud se llama trabajo que realiza una fuerza. Trabajo que lo vamos a denotar con la letra W. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros usamos la bibliografía que se maneja en inglés. ¿Sí? Y trabajo comienza con W en inglés. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una fuerza hace un trabajo? ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos una cajita, ¿sí? Un mueble, un ropero, lo que sea, y a través de una cuerda, lo que sea, ¿sí? Aplicamos una fuerza, miren acá, y esa fuerza forma un determinado ángulo con la dirección en que se va a desplazar. Entonces, si de acá hasta acá
se desplaza, vamos a llamarle delta X al desplazamiento, ¿sí? Está inicialmente, supongamos que acá medimos desplazamiento inicial, desplazamiento final. Entonces lo que se desplaza la cajita por la acción de esta fuerza es hasta acá, ¿sí? Esto es en un momento, esto es en un momento posterior, ¿sí? Entonces vamos a decir que el trabajo es el producto entre la fuerza, que es una magnitud vectorial, y el desplazamiento, que también es una magnitud vectorial como la vimos. ¿Sí? Trabajo que efectúa una fuerza es el producto escalar entre dos vectores. La fuerza y el desplazamiento. ¿Recuerdan cómo definimos el trabajo? El producto escalar. Si yo tengo el producto escalar entre A y B, ¿cómo calculo el producto escalar? Era A por B por el coseno de alfa o del ángulo Bien. que... o sea, ¿Qué sería de A? Ese A por B es el módulo. el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Muy bien, Nicolás. Entonces acá, para poderlo desarrollar este producto, puedo decir que es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces nosotros ahí, fíjense, no se me asusten, es una nueva magnitud física que se llama trabajo. ¿Cómo se define? Como el producto escalar entre dos magnitudes que ya conocemos, la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué resultado me da ese producto escalar? ¿Qué será el trabajo? ¿Qué magnitud es? ¿Es Vectorial. escalar o vectorial? Escalar. ¿Por qué dudan? No, vectorial, porque tiene una Vector. dirección. A ver, miren, ¿cómo se definía el trabajo? Como el producto escalar entre ¿quién? Entre Dos los magnitudes vectoriales, la fuerza y el desplazamiento. Recordemos, el producto escalar entre vectores, ¿qué me da como resultado? Número, es una escala. Un escalar. Un escalar, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se define como el producto escalar entre dos magnitudes, que son la fuerza y el desplazamiento, que son vectoriales. Pero yo estoy multiplicando estas dos cosas escalarmente. Eso significa que el trabajo de una fuerza, el trabajo que realiza una fuerza, así como lo define la física, no tiene dirección ni sentido, es un número. ¿Sí? Se independiza de la dirección y el sentido, no le interesa, no. Es un número, es un escalar. ¿Qué unidad tendrá este trabajo? Fíjense, Depende del sistema que utilicemos, puede ser ergio, joule o kilográmetro. muy bien. Si la fuerza se mide en newton y el desplazamiento se mide en metros, ahí ya tenemos el producto de newton por metro, que sería joules. el famoso joule, que me decía ahí la compañera. Joule. O ¿Sí? julius. O julios. ¿Sí? Ujú. Entonces, el joule es la unidad del trabajo de una fuerza. Y es una magnitud escalar. ¿Sí?
Ahora les hago una pregunta. Si la fuerza esta está a 90 grados, ¿cuánto va a ser el trabajo? ¿Cómo? No entendí. Si la fuerza esta está perpendicular al desplazamiento, o sea, a 90 grados, así. ¿Cuánto va a Cero. ser el trabajo? 0, 0. ¿Por qué? porque el coseno de alfa sería 0. Eso, me anula todo esto. Entonces yo puedo tener trabajo 0 cuando la fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar sosteniendo todo esto así, miren, con una fuerza que es perpendicular y me estoy moviendo así. Ahí la fuerza para la física no hace trabajo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Disculpe, ¿esto entraría en el parcial? No, esto no, chicos. Estática, ¿no? Esto que vemos hoy no. Ok. Solamente lo de vectores. Hasta a magnitudes y vectores, ¿sí? Acá fíjense, ¿quién me habló? ¿Estela? Sí, profe. Claro. Bueno, aquí estamos viendo todo lo que nosotros estudiamos de vectores, lo estamos aplicando para ver cómo se definen las magnitudes físicas que nos interesan. En este caso son algunas, ¿sí? Fíjense que la fuerza la definimos directamente como que producía un cambio de movimiento o cambio de forma. En cambio acá el trabajo, ¿cómo se define? Como multiplicación o producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la definición de la magnitud. Esto para nosotros es una magnitud física, el trabajo, que se define de esta manera. Y su unidad es el joule. Entonces, ¿en qué caso puedo tener trabajo 0? Cuando el ángulo sea de 90 grados. Bien, ¿en qué otro caso? Cuando el ángulo sea 0. Cuando el ángulo sea 0, ¿qué va a pasar, Nicolás? No, ahí Ah, sería no sé. No el se mueve coseno para. 1. Sería 1 el coseno. El coseno es 1. Tendría Entonces, que ser ángulo de menos 90 o 270. claro, bien. ¿Y qué más? Por ejemplo, yo estoy sosteniendo esto con una fuerza, pero estoy quieta. ¿La fuerza hace trabajo? Sí, creo. A ver, ¿qué nos dice la definición? Para que haya No, trabajo. porque no hay desplazamiento. Ah, cierto, no. No se mueve. Eso, o sea, mis músculos, acá, mis pobres músculos, sí están haciendo fuerza, pero para la física eso no vale. ¿Sí? Para la física, que el trabajo que hace una fuerza se define de esta manera. Entonces, si yo no me desplazo, ¿sí? Esa fuerza no hace trabajo. Y por más que si yo me desplazo, si la fuerza está a 90 grados o a 270, como dijeron, tampoco hace trabajo. Y una pregunta, ¿habrá trabajo negativo? No, profe. Creo que no, porque va, no. El escalar creo que no puede ser negativo.
Si el resultado de este producto escalar es un número, dijimos que el trabajo es un número. Ese número, dijimos nosotros algo si es positivo, negativo. Dijimos Sí, que era sí. positivo. ¿Dijimos que era positivo? No, Claro, porque cuando hablamos del tiempo, dijo que no se podía retroceder. Bueno, pero yo estoy involucrando acá el tiempo. no, claro, No, por no. eso O decía sea, yo. yo me refería a la unidad de medida. Sí, pero eso es en la velocidad, Lourdes. Ah, claro. Ahora nosotros estamos involucrando, fíjense, la fuerza y el desplazamiento. Y el ángulo entre los dos. ¿Sí? Por ahí, ahora me dijeron que la fuerza, supongamos, está a 0 grados. ¿Sí? Va a haber un trabajo, coseno de 0 es 1. Si la fuerza está a 90, se anula el trabajo. Para la física no hay trabajo. ¿Sí? ¿Y qué pasará si la fuerza está para allá? Y esto se mueve así. ¿Cuánto es el ángulo ahí? 180. Sería mayor a 90 y el coseno sería negativo. Claro, porque, a ver, a mí, o sea, el coseno de 180 me da -1, por ejemplo. Claro. Eso quiere decir que la fuerza está echadita, pero mirando para allá. ¿Sí? 0 grados está echadita, mirando para este lado. 180, esta fuerza yo la puse ahí. Por ejemplo, más de 90, como dijo el compañero. Y fíjense que el coseno para un número mayor que 90, en ángulo, me da negativo. Sí, sí. Entonces esto me daría negativo, como acá yo tengo módulos que no pueden ser negativos, ¿sí? Entonces ahí sí el trabajo es negativo. ¿Se ve? Sí. Entonces, sí, diga. Quiere decir que ahí sí se desplaza a la izquierda. Bien, se está desplazando así, hacia la derecha, Nicolás. Pero la fuerza está así. Ah, ok. ¿Cuál sería el efecto ese? Supongamos que viene andando y hay una fuerza ahí. ¿Qué efecto va a haber? Reduce la fuerza, Reduce la distancia. La velocidad. velocidad. ¿Ven? En cambio, si esto, supongamos, viene andando y yo lo tiro para este lado, voy a hacer que por ahí aumente la velocidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo podría asociar que un trabajo positivo tiene que ver con un aumento en la velocidad, un cambio, en un trabajo negativo, una reducción en la velocidad, por ejemplo. ¿Se ve? Bueno, esto relativo al trabajo que efectúa una fuerza. Ustedes lo tienen a esto en la unidad 3, en una de las últimas páginas. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, ¿Bien? ¿Seguro? creo. Profe, ¿y si resolvemos con números? Con números. Y por ejemplo, una fuerza de 20 newton, un desplazamiento de ¿cuánto les parece? ¿Cuántos 8 metros. 8 metros y un ángulo de 30. 30. 30 grados. 30 grados, bueno, sería 20 newton por 8 metros, 20 por 8 por el coseno de 30.
ese número me representa el trabajo que hace la fuerza. A ver. ¿Cuánto les dio? 86,6. Ah, no, perdón. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Era 28? Sí. Ahí está, me dio 138,56. Ajá. A ver, Me otro. da le- 137,6. ¿Qué puso? 20 por 8 por el coseno de 30. Sí, el coseno me da 0,86, bueno, 87 me da. Ah, bien. Usted lo cortó y lo multiplicó. Bien. Claro, Bien, bien. Si lo hacemos todo directo con la calculadora, nos da 138,56. Y si no, si lo cortamos y multiplicamos de nuevo, nos dará cercano a eso, que es lo que usted obtiene, ¿sí? Pero estamos en eso, estamos en ese valor. Eso sería en Joule, 138 Joule. Supongamos que el ángulo sea 120. A ver. 20 por 8 por el coseno de 120. menos 80. Menos 80. Menos 80. Sí, Ujú. Por ¿Por el 20. coseno de 120 dijo, profe? Sí. Sí, menos 180 me da. Me da menos 80, perdón. Muy bien. Bueno, ahí está. Menos 80 serían Joule. ¿Sí? Ahí está con números. Eso sería el trabajo. Y bueno, y vamos a pasar al último producto, y es el que nos va a servir en estática. ¿Alguna pregunta más de esto? no, ¿No? Bueno, en física 1 vamos a Profe, retomar con esto. Sí, ¿cuál es la unidad para medir el desplazamiento que se usa en el sistema técnico? el ¿Es metro metro, también. metro también? El metro, sí, Ah, sí. bien, bien. Sí, lo que pareciera como que está todo mezclado acá, pero es para que ustedes vean en qué se usan los productos, ¿sí? Producto de un vector por número, la resta de vectores, ahora el producto entre dos vectores en forma escalar, y ahora vamos a ver el producto entre dos vectores, pero en forma vectorial. ¿Sí? Que sería el momento de una fuerza. Que si ustedes vieron la clase la clase que les dije del 5 de septiembre, ahí estaba explicado. Entonces, cuando yo tengo un momento de fuerza, que también se le llama torque, o momento de torsión, ¿sí? Es cuando yo tengo esto, miren. Supongamos que tengo, ¿sí?, esto colgado acá, y el eje, digamos, estaría aquí, ¿ven? Entonces, esto me produce una fuerza hacia abajo que hace que esto rote. ¿Lo ven? Yo acá lo estoy sosteniendo, le estoy aplicando una fuerza contraria, pero si yo a esto lo pusiera como un eje, una bisagra, esto haría así, hacia abajo, una rotación. ¿Sí? ¿Cuándo más aplica el momento? Cuando abren la puerta para entrar al baño, cuando abren la puerta de su habitación, ¿sí? Ustedes están aplicando una fuerza y esa fuerza se ubica
a una determinada distancia del eje de rotación, que serían las bisagras de la puerta. ¿Sí? ¿Me siguen? Supongamos que este sea la puerta. Acá están las bisagras. Cuando yo quiero abrir la puerta, hago esto. Hago así y abro. El eje de rotación está acá. ¿Ven? Y la fuerza ustedes la aplican ahí, para abrir. ¿Sí? Entonces, para producir la rotación yo necesito la fuerza, pero también necesito que esa fuerza esté ubicada a una determinada distancia del eje. ¿Sí? ¿Se les ocurrió a ustedes aplicar una fuerza acá cerca de la bisagra? ¿Qué pasa? Es mucho menor. Claro, es la velocidad en la que se abre esa puerta va a ser menor, como dice Nicolás. A ver, dejen un ratito la computadora y vayan y apliquen la Profe, la fuerza en la fuerza bisagra de la puerta, o cerca, a ver qué les pasa. se abre mucho más rápido. Se abre rápido. Sí. A ver, Ahora. ¿En serio? prueben. ¿En serio? Pasa lo mismo. No, Yo creo que hay ok, que, la fuerza tiene que ser más grande. A ver, claro. vayan. y Que prueben. manden video por el grupo. Es por la fuerza de la palanca, tendría Ahí que ser más mandaron. grande. A ver, manden video, sí. A ver, Alejandro, que decía que la fuerza era menor, que mande un video, quiero ver eso. No, creo que dijo que se abre más rápido. ¿Sí? Yo les preguntaba cómo era la fuerza. Y es mayor, supongo. Y acá Nicolás dijo algo del brazo de palanca. A ver, ¿lo puedes repetir? ¿O se fue a hacer el Que, experimento? eh, no, que por ejemplo, a mí una vez me dijeron que o sea, si vos aplicás una fuerza y más palanca tenés, es mayor la fuerza. Por ejemplo, una vez, no me acuerdo dónde vi un video que una persona, por ejemplo, levantaba 20 kilos de una pesa, los podía levantar, pero después le ponían, no sé, ¿cómo se dice esto? Como un cilindro de metal que pesaba lo mismo, pero no sé, de 5 metros, y no lo podía levantar. O sea, pesaba lo mismo, pero como el otro era más largo, no lo podía levantar. Ajá. A ver qué dicen ustedes. Lo que me está diciendo Nicolás es que yo pongo acá, supongamos que está apoyado, y le colgamos acá algo, y después a esto lo corremos. Una cosa así. Sí, A ver, ¿qué dicen los demás? Supongamos que estos sean 20 kilos, dijo, no me acuerdo. Kilogramos fuerza, ¿no? sí. Y ¿Esa esto, fuerza es móvil, profe? supongamos que tengo ahí 2 metros. Y después a ese lo corro para acá, a los 20 kilos, pero ahora yo voy a tener de acá hasta acá 4 metros. Entonces, si yo multiplico estos dos, 20 por 2, 2 metros por 20 kilos, me da 40, que se llama kilográmetro.
perdón, kilogramos por metro, no kilogramos, perdón, kilogramos por metro. Y si multiplico estos mismos 20 por 4, ya tengo 80 kilogramos fuerza por metro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo lo pongo acá, si yo voy a hacer una fuerza de este lado, ¿sí? Supongamos que yo estoy acá a 2 metros también. Si yo voy a aplicar una fuerza para levantar esto, ¿sí? Voy a tener que aplicar esto. Lo mismo que tengo acá, 20 por 2. Pero yo me quedo acá y el peso se me va más allá. Ahora, para poderlo levantar, voy a tener que aplicar 80. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir Nicolás, me parece. Sí, profe, estaría bien explicado. Bien, entonces, fíjense, una fuerza aplicada a una determinada distancia de un eje de rotación, que sería esta parte, esto pivotea, o sea, se mueve así como el palito este, ¿sí? Produce un momento que justamente es el producto entre ese brazo que se le llama de palanca y la fuerza. ¿Sí? El momento sería, para medir nosotros acá, desde el eje hasta donde está aplicada la fuerza, la vamos a medir con un vector también que va a ser un R. Este vector se va a llamar R, que tiene módulo 2 metros. ¿Sí? Y el momento es el producto vectorial entre ese vector y la fuerza. Así se define el momento. Producto vectorial entre esas dos cosas. Brazo de palanca, que es este vector, y el módulo del vector este, y fuerza. ¿Sí? Entonces, momento de torsión, torque o momento, ¿sí? Va a haber cuando yo tenga estas dos cosas. ¿Sí? Si yo tengo la fuerza y no tengo el brazo, no hay momento de torsión. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando yo aplico la fuerza cerca de la bisagra o en la bisagra? ¿Tengo la fuerza? Sí, ¿Estoy aplicando la fuerza? Supongan que esta es la puerta. Yo aplico la fuerza aquí, en la bisagra. ¿Sí? ¿Va a haber un momento o no? creo que no porque falta la palanca o el brazo. Eso, muy bien. Si yo estoy aplicando la fuerza sobre el eje, acá, sobre el eje, sobre la bisagra, que es el eje de rotación, justamente como dice Nicolás, no hay brazo. Y si no hay brazo, no hay momento. Entonces, por eso yo no puedo rotar la puerta si está aplicada en el eje. Ahora, si yo me muevo permitiendo que haya un eje, una palanca, un brazo de palanca, ahí sí va a existir un momento y esta fuerza va a provocar una rotación. ¿Sí? A medida que yo me voy alejando, ¿sí? Voy aumentando, fíjense, yo acá voy aumentando el brazo de palanca y aplicando la misma fuerza. ¿Sí? Entonces el momento va aumentando, porque va aumentando la distancia, el brazo, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Fíjense ustedes cuando se cambian las gomas de los autos, cuando se pinchan,
¿sí? Que se usan las llaves cruz. O las llaves para aflojar por ahí los tornillos. ¿Sí? Aplican el mismo principio de una fuerza a un determinado brazo de palanca para producir un momento. ¿Sí? El momento entonces está relacionado con la rotación. ¿Sí? Así como la fuerza. Cuando yo aplico fuerza, puedo empujar, puedo cambiar el movimiento. Cuando yo aplico una fuerza, pero un brazo también, puedo generar una rotación. ¿Sí? Y nos mandaron los videos, me parece, de la bisagra. ¿Qué pasó? Alejandro. Estaba cargando el mío. Ah, bueno. Está perdonado entonces. Ah, ahí mandó Nicolás. Bien, bien. Ahí Nicolás sería al revés, digamos. Está cerquita el peso grande y nosotros con un peso más chico nos ponemos lejos. Sí, profe. Bien. Acá en este ejemplo que me dio primero nos quedamos quietos. Entonces, por más que este tenga 20, al aumentar su brazo, yo tengo que aplicar más momento acá, más fuerza, porque la distancia o el brazo mío se queda quieto. No cambia este brazo, por eso yo necesito cambiar mi fuerza, porque el momento acá y acá no es el mismo. ¿Sí? Está muy bueno lo que mandó ahí Nicolás, que sería lo opuesto de esto, y es donde está ahí, por ahí la gracia o el beneficio de esto. Nicolás mandó que esto tiene como 100, ¿no es cierto? A ver. Sí. 100. Y después este otro chiquitito tiene 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Acá, fíjense, yo tengo 100 kilos. ¿Sí? Una fuerza grande. ¿Y cómo es el brazo? Fuerza grande. ¿Y el brazo de palanca? ¿Cómo es? Corto. Corto o chico. Corto, vamos a poner mejor. En cambio acá, ¿qué tengo? Una fuerza chica, pero un brazo más largo, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, 100 kilos y supongamos que acá el brazo sea 1 metro. Y acá sería, o 10 centímetros, sí, no importa que la unidad sea tan grande, pero vamos a ponerla así. Y acá le vamos a poner 20 metros. Fíjense, ¿cuánto es el momento que produce esta fuerza, este peso? 1 metro, ¿no es cierto? Fíjense, si yo esto lo dibujo, sería la fuerza, el brazo estaría acá, ¿se ve? Y el ángulo entre la fuerza y el brazo es 90 grados. Entonces, cuando yo haga el producto vectorial, va a ser 1 metro por 100 kilos por el seno de 90, que es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar el momento acá? 1 por 100. 100. ¿Se ve? ¿Qué unidad? Kilogramos de la fuerza y metro del brazo. ¿Y qué momento me va a dar aquí? Voy a tener 20 metros y 5 kilos. Cuando yo haga módulo del brazo, 20 metros, módulo de la fuerza, 5 kilos,
por el seno de 90, que es 1, 20 por 5 me da 100 también. me da 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, con mi misma fuerza, pero alargando el brazo, puedo producir un momento igual que si fuera una fuerza grande y un brazo corto. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de esto? Eso pasa cuando yo uso las llaves, las llaves para aflojar tornillos, como les decía, la llave cruz, ¿sí? Siempre voy a tener esto, en el caso mío, mucha fuerza para vencer y un brazo corto. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr yo estar para vencer esto? Con mi fuerza, que es pequeña, me voy a valer, voy a tener el truco de aumentar el brazo de palanca para igualar el momento este. ¿Se ven, chicos? Fíjense Sí, qué profe. importante que es el brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, con mi fuerza, que es limitada, acotada, pequeña, puedo levantar cosas grandes, pero valiéndome del aumentar el brazo de palanca. ¿Sí? Entonces el momento, como les decía, que es el producto vectorial entre el vector del brazo de palanca, ¿sí? Por la fuerza, que si nosotros lo desarrollamos al producto vectorial, recuerdan que era el producto de los módulos por el seno del ángulo. ¿Sí? Como esta fuerza y el brazo están a 90, el seno de 90 vale 1. ¿Sí? Entonces directamente, en este caso, cuando son perpendiculares el brazo y la fuerza, el momento se calcula como la medida del brazo por la medida de la fuerza nada más. ¿Sí? Acá porque la fuerza estuvo dado en kilos, pero también puede ser newton por metro. ¿Sí? O si no, si estamos en el CGS, ¿cómo sería la medida del momento? ¿Dinas? Esa es la medida de la fuerza. Yo digo la medida del momento, la unidad del momento. Dina por centímetro. Eso, Juan. Dina por centímetros. Acuérdense que el brazo por la fuerza. La fuerza se mide en Dina y el brazo en centímetros en el CGS. En el MKS, la fuerza se mide en newton y el brazo en metros. Y en el técnico, la fuerza se mide en kilos, kilogramos fuerza, y el brazo en metros también. Bien, bueno chicos, ¿se entendió esto? Sí, más o menos. Más o menos, Nacho. A ver, profe, el producto, o sea, vamos a multiplicar el brazo de palanca, o sea, Sí, por la fuerza. sí, y eso me da el momento. Ah, ok, listo, ya entendí. Y ojo que, fíjense que, acuérdense que es un producto vectorial. A ver, lo voy a volver a escribir. Para que quede claro, yo, a ver un momento. Acá. Ahora lo escribo más acá.
momento entonces es brazo multiplicado vectorialmente por la fuerza. ¿Qué tipo de magnitud será el momento? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Vectorial, muy bien. Es vectorial. Entonces le ponemos la línea arriba o la flecha. Muy bien. ¿Sí? Entonces, acá está el eje, acá está el brazo, y por acá, por ejemplo, va la fuerza. Este es el vector R, fuerza, y esto produciría una rotación. Si yo lo desarrollo a esto, el módulo del momento sería módulo de R, módulo de la fuerza, por el seno del ángulo entre la fuerza y el brazo. ¿Sí? La fuerza, si está así, a 90 grados, como el seno de 90 vale 1, ¿me entienden? Directamente el momento es multiplicar el brazo, el módulo del brazo, por el módulo de la fuerza. Pero si la fuerza no estuviera así, si la fuerza estuviera así, y ya me tengo que fijar en el seno de este ángulo. ¿Vamos? No se olviden que también está involucrado el ángulo que hay entre estos dos vectores. O sea, tomamos ese porque era el más chico, ¿no? Si no, podríamos haber tomado otro. No, siempre el más chico, Nicolás. El Ah, ángulo ok. menor entre los dos. Bien. Bien, bien. Entonces, la unidad dijimos del momento, newton por metro, kilogramo fuerza por metro, o dina por centímetro. Una cosita más de esto, chicos. Cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? Y esto está a una determinada distancia o brazo del eje, se produce esa rotación. Es decir, que la fuerza produce momento. Fíjense que esto tiende a girar en el sentido horario. ¿Se ven? Supongamos, yo tengo acá mi puerta. Yo aplico la fuerza, vamos a ponerlo, a ver, no, vamos a usar, ¿Sería negativo o algo así? ¿sí? Si yo cuelgo esto acá, esta fuerza tiende a hacer girar en sentido, para ustedes sería horario. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Se ve que es sentido horario? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a convenir que los momentos que producen giros en sentido horario, le vamos a dar el signo negativo. Momento negativo. ¿Sí? Y cuando produzcan un giro antihorario, va a ser positivo. A ver, si yo pongo estas dos cosas, miren. Ahí. El llaverito me produce un momento positivo o negativo. 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 Y este otro llaverito, Positivo. ¿se ve? Que esto tiende a hacer girar así. Y esta fuerza que aplica este otro llavero, ahí, tiende a hacer girar así. Antihorario y horario. ¿Se ve eso? Sí. ¿Qué está pasando acá?
Ese va a ser el que haga. Estático. A ver, escucho opiniones. Y Haciendo los equilibrio. los dos llaveros pesan lo mismo. Y el brazo, la distancia del brazo de un lado y del otro es la misma. ¿Sí? ¿Les parece? Me cuesta mucho hacer esto. Dele una distancia cortita al llaverito marrón, profe. Creo que va a tener un poco más de equilibrio. A ver qué. Apa, bueno. Ustedes sigan hablando hasta que yo logre esto. Los dos no estarían, digamos, tendiendo a hacer momentos negativos, porque los dos hacen fuerza hacia abajo. A ver, ¿qué dicen de lo que dijo Nicolás? Creo que el tema es más que todo para qué parte está haciendo fuerza, si de forma horaria o antihoraria. Digamos, el blanco está haciendo fuerza de forma horaria, creo. O sea, va a rotar de forma horaria. No se la escucha, profe. A ver ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero Bien. Ahí me quiero retomar lo que dijeron. A ver. Los dos llaveritos tienen distinto peso. Los dos están haciendo, como dijo Nicolás, produciendo giros. ¿Cómo era, Nicolás? ¿Antihorario Eh, eran o horario? Horario, o sea, hacia abajo la fuerza. Bien, a ver qué dicen. yo pienso que no. No, está mal. ¿Por? Porque si tomamos el punto de apoyo del medio, el llavero de la patente está haciendo una fuerza horaria y el otro una fuerza antihoraria. Claro. Ah, esto lo voy a dibujar. Miren, lo voy a dibujar acá. ¿Cómo lo represento? La barrita, ahí está mi dedo, y ahí están las dos fuerzas. El llavero 1 y el llavero 2. Y ahí están los brazos, ¿no es cierto? De acá hasta acá. Bueno, analicemos una por una. A ver, como dijo la compañera, a ver, esta fuerza, ¿qué giro produce? Me olvido de esta. ¿Dónde está el punto de apoyo? Acá. Y esta fuerza hace hacia abajo, ¿sí? Entonces tiende a hacer girar esto en sentido Horario. horario. Entonces el momento de la fuerza 2 sería negativo. O sentido horario, le vamos a poner así. Y el momento de la fuerza 1, acá está el punto de apoyo, acá está el brazo y acá está la fuerza. ¿Sí? Entonces esto tiende a hacer girar esto en sentido. Antihorario. El momento de la fuerza 1 sería positivo. Anti-horario. ¿Estamos, no, Nicolás? Sí, pero ¿Sí? terminaría siendo horario, porque tiene más peso la fuerza 2. Pero mire que yo me esmeré para que esto quede ahí. Vamos a hacer una trampita, pero bueno, yo lo que quiero es esto. ¿Qué pasaría ahí cuando esto está quieto? ¿Qué pasa con esos dos momentos? Están igualados. Están igualados, ¿sí? O sea, el momento que produce esta fuerza en el sentido, ¿sí?, antihorario es igual que el momento que produce esta fuerza en el sentido horario. Si yo hablo de signos, un momento me da positivo y uno me da negativo, pero el mismo valor.
Entonces Sería ahí, como que el momento se anula. Que sería cero. exactamente. Entonces, en esta situación, nosotros vemos que la suma de los momentos de las fuerzas me da 0. ¿Sí? Porque una tiende a hacer girar en un sentido y otra en otro. Ahí yo puedo decir que hay equilibrio. ¿Sí? Esa que ustedes dijeron, que los momentos están equilibrados o que la suma de los momentos vale 0, es una de las condiciones del equilibrio. Y es lo que nosotros estudiamos en estática. ¿Sí? Fíjese, Nicolás, que si los dos momentos tuvieran el mismo signo, ¿qué pasaría? Si tuviera el mismo signo. Sí. ¿Los dos negativos o los dos positivos? Se iría para un solo lado. Claro, o sea, por ejemplo, si este está para acá y yo me pongo acá con el eje. ¿Sí? Ahí las dos fuerzas tienen el mismo signo, el momento, ¿ven? Sí. Entonces esto gira y no está en equilibrio. O si yo me pongo los dos llaveritos para este lado y tengo el eje acá y van a girar, van a hacer girar o van a producir dos momentos del mismo signo y no va a estar en equilibrio, sino que se va a caer o va a girar esto, si tuviera posibilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces para que haya equilibrio, entonces, la sumatoria de los momentos que producen las fuerzas tienen que ser iguales y de sentido contrario. De signo contrario, ¿no? ¿Estamos? O lo puedo decir, un momento que haga girar en sentido horario y el otro en sentido antihorario, lo mismo, como ustedes lo entiendan. El tema es que se queden con la idea de cuándo hay equilibrio, o qué necesito para que se produzca la situación de equilibrio cuando están actuando estas fuerzas y cada una tiene un brazo respecto del punto de apoyo, ¿no? Bien. Bueno, a ver, ¿quién me dice? Vamos a hacer ya por los últimos minutitos un pequeño cierre de lo que vimos hoy. A ver. Primero, arrancamos viendo Los productos. ajá. A ver, si se acuerda de los productos, ¿qué vimos? El escalar y el vectorial. Bien. Una magnitud definida con el producto escalar. Daba un número. Bien. ¿Cuál magnitud definimos como un producto escalar, entre otras dos? No sé. A ver si le ayuda a Nicolás. ¿Cómo fue la pregunta? Estamos haciendo un pequeño repaso así, rapidito. ¿Sí? Una magnitud que hayamos definido usando el producto escalar entre dos magnitudes físicas. El trabajo. El trabajo, muy bien. Era el producto escalar entre quién? Entre la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento, muy bien. El resultado me daba un número o un escalar. ¿Recuerdan? Sí. ¿Recuerdan que si era positivo o negativo, qué pasaba? Variaba la velocidad. Ajá, bien. Y si no, y eso salía, digamos, del dibujo de los vectores con el ángulo, ¿se acuerdan?
Profe, Sí, ¿el escalar siempre podía ser negativo o solo en este caso del desplazamiento? no, siempre, siempre. Ah, bueno, El producto escalar entre dos magnitudes, como me da el resultado un número, ese número puede ser positivo, cero, negativo. ¿Sí? Eso ok, de 10. matemáticamente. Matemáticamente nos puede dar cualquier número real. ¿Sí? Del menos infinito al más infinito, cualquiera. Nosotros en física vemos que si el ángulo es 90 nos va a dar 0 entre las dos magnitudes. Si el ángulo es menos de 90 nos va a dar positivo y si el ángulo es más que 90 me va a dar negativo. Y eso tiene que ver con la velocidad que lleva esa cajita cuando le aplico la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. La resta de vectores, ¿se acuerdan? le cambiamos el sentido. Bien. Bien. ¿Y qué magnitud definimos usando la resta de vectores? Otro vector. Nos da como resultado otro vector, muy bien. Y, a ver, ¿alguna magnitud que hayamos definido usando la resta de vectores? ¿Se acuerdan de la hormiga? Metros y centímetros. Sí, ¿cómo se llamaba la magnitud esa? Mm, la distancia. Una cosa era la distancia y otra cosa es el Desplazamiento. desplazamiento. Ah, claro. ¿Sí? Que quede claro que el desplazamiento, ¿sí?, es la diferencia entre dos posiciones, dos vectores de posición. ¿Sí? Yo tengo mi sistema de referencia acá. Y yo digo, bueno, acá estoy en esta posición. Un vector de posición hasta ahí. Posición 1. Me voy, me muevo, hago, no sé, 500 cosas y vengo acá. Posición 2. ¿Sí? El desplazamiento era la resta entre esas dos posiciones. Esto. Esto es el desplazamiento. O delta P, le poníamos acá. Ahí. O Que sea no que, era lo mismo. Sí, a ver, Nicolás, hable. o sea que el desplazamiento se queda igual. O sea, la distancia que haga la hormiga puede cambiar siempre, pero lo otro queda igual. Claro, el desplazamiento es desde el inicio, es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. O sea, la resta entre estos dos vectores. Delta P es posición 2, vector, menos posición 1. Posición final menos posición inicial. Este es el desplazamiento. Ahora, la hormiga se puede haber movido así. La distancia que haya recorrido es diferente del desplazamiento. La distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, chicos, con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy.